Resumen sobrio del libro de los Hechos, contexto y autoría, relevancia teológica. Bien, el libro de Hechos lo escribió. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas escribió el libro de Hechos. Este fue escrito más o menos en el año 63-64 después de Cristo. El libro de Hechos abarca un periodo de más o menos 30-32 años. Eso es lo que abarca y narra desde que Cristo ascendió hasta cuando Pablo iba a ser martirizado después. Así que eso, el libro de Hechos es especial porque es un libro histórico dentro del Nuevo Testamento. Es un libro histórico. Narra la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Eso es lo que narra el libro de Hechos. El libro de Hechos tiene muchas particularidades. Por ejemplo, una de esas, que nombra 55 veces al Espíritu Santo. 55 veces hace mención directa a la obra y función del Espíritu Santo. Es bastante para un solo libro, Tanto en el Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo Testamento, la Biblia no esconde los errores de los hombres de los cuales se está escribiendo. No esconde, encontramos los pecados y todo aquello. La Biblia no esconde la idolatría de Israel, por ejemplo. Ya en el libro de Hechos ya no ocurre aquello. Ya no está. Por eso que no hay nada que esconder acá. ¿Sabe por qué? Porque la obra del Espíritu Santo que iba cautivando y transformando la vida de los primeros cristianos no daba como para, por ejemplo, volver su corazón a la idolatría. El que era convertido a Cristo no volvía su corazón a la idolatría. Cuando Lucas escribió el libro de Hechos, no le puso ningún título, no tenía nombre, no se llamaba Hechos de los Apóstoles, no se llamaba así como usted lo conoce hoy día. Aproximadamente 150 años después, los creyentes empezaron a llamar al libro de Lucas Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque se leía en un conjunto. No había esa separación que usted encuentra hoy en día en la Biblia. Los creyentes empezaron a llamar al libro de Lucas, dije, Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué? Porque en el primer capítulo, ya en el versículo 13, aparecen nombrados los apóstoles. Ahí está el nombre de los apóstoles. Ahora, algunos han dicho que debido al énfasis que se dan por la persona del Espíritu Santo, podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Pero nosotros nos quedamos con lo que el canon dictó, pero sin duda reconocemos que, como decía yo, si aparece 55 veces la persona del Espíritu Santo, es porque cobra tal relevancia, tal preponderancia tiene, no solo en el escrito y en la Biblia, sino que en la vida nuestra, en la vida de la iglesia. El autor fue Lucas. Lucas significa, ¿alguien sabe qué significa Lucas? En griego, un nombre griego. Resplandor, luz, y tiene que ver con el nombre, con aquel que resplandece. Eso significa Lucas, aquel que resplandece. La mayoría de los maestros, los que han escrito y han estudiado, están de acuerdo en que Lucas es el escritor. Ahora, no aparece el nombre propiamente tal de él, pues como todo hombre de Dios, se quita méritos y se los atribuye a Cristo. Por su humildad no escribió su nombre. Él no era apóstol. Lucas no era apóstol. Escribió más palabras que el mismo Pablo en el Nuevo Testamento. Y no era apóstol. Y nosotros nos decimos, son 13 cartas las del apóstol Pablo, ¿cierto? Y pareciera que hay más palabras. Acá hay más palabras en este libro escrito, y en los dos libros escritos por Lucas. Tanto en Lucas, en el Evangelio de Lucas, como en el libro de Hechos, hay más palabras que las que escribió el apóstol Pablo. Bien, las razones por qué fue escrito y por qué se dice que Lucas escribió esto. El escritor estuvo con Pablo en los viajes misioneros, luego lo vamos a ver con los demás hermanos en los demás capítulos.
Lucas era un médico gentil, y vamos a leer lo que dice Colosenses 4:14, que viajó con Pablo. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Ya, ahí hay dos personas. Ya, os saluda, dice, el médico amado, el Lucas, ¿sí? Y Demas, otro hermano más que aparece ahí. Bien, quien haya escrito Hechos, que en este caso es Lucas, también escribió uno de los evangelios, y veremos después por qué aquello, cuando le dice a Teófilo en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? El libro de Lucas. Siempre ha creído que el primer tratado mencionado en Hechos 1:1 es el Evangelio de Lucas, pues estos dos libros fueron dirigidos al mismo Teófilo. Lucas y Hechos se presentan del mismo modo, como si Lucas compara el ministerio del culto con el ministerio del cuerpo de la iglesia después en el libro de Hechos. Bien, aquí hay un cuadro comparativo. Lo que pasa es que yo quiero decir lo siguiente. Están escritos los dos libros de la misma forma, empiezan de la misma forma, tienen el mismo desarrollo. Fíjese, en Lucas primero saluda a Teófilo, en Hechos también saluda a la misma persona porque están dedicados los libros a las dos personas, a la misma persona. Lucas narra los primeros años de Jesús, los primeros años de la iglesia están en Hechos. La unción de Jesús, la unción de la iglesia aparece en Hechos. Es un cuadro comparativo, ¿por qué? Porque lo que Dios hace en una persona no tiene por qué imitar, siempre va a conservar lo de Dios uno. Este tipo, en la forma en que escribía y narraba, estaba la autenticidad de Dios sobre su vida. Seguía un patrón, el patrón de Dios. Y nosotros como cristianos no debemos tratar de imitar a otro o parecernos a otro cuando Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y es su propósito, es individual con nosotros. Por eso que Lucas escribió de la misma forma. Y usted ve, el apóstol Pablo tiene la misma forma de escribir después. En todos los libros son parecidos. Y eso quiero resaltarlo de lo que nosotros debemos valorar lo que Cristo hace y ha hecho en nosotros. Porque nuestro Dios no se equivocó en nada con nosotros. Yo agradezco al Señor por aquello, que tenga esa capacidad de poder habernos hecho únicos para Él, especiales para Él. Lucas narra la primera semana de Jesús en Nazaret y la primera semana de Pentecostés también está en el libro de Hechos. Lucas habla acerca y confirma los milagros y las sanidades, habla de aquello. Hechos también. Narra Lucas los viajes de Jesús por Galilea y Judea. Acá aparecen los viajes misioneros. Narra el clímax del ministerio en el Calvario, la crucifixión de Cristo, el clima del ministerio de Pablo en Roma. Lo vemos también en los últimos capítulos de Hechos. El libro de Hechos, como introducción a todo esto, nos habla acerca del crecimiento de la iglesia. La iglesia creció en número el día de Pentecostés. ¿Cuántos eran allí en Pentecostés? ¿Cuántos esperaban? 120. Y lo cantábamos también, ¿cierto? En la iglesia estaba ya compuesta. Ya estaba compuesta. ¿Por qué? Porque cuando termina el libro de Lucas, cuando Jesús habló con ellos, les dijo que esperaran la promesa del Padre, allí ya estaban ellos, ya con esa intención, y estaban esperando aquello. La iglesia, si bien aparece el derramamiento del Espíritu Santo, y lo veremos después, pero ya estaba al finalizar el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque si no, los 120 no hubiesen estado esperando esta promesa. ¿Me entienden? Si no, no estarían esperando la promesa. Ellos estaban esperando la promesa. Quédense aquí, le dijo. No salgan, quédense. Les dijo Jesús, parafraseando. Bien, la iglesia creció en número en el día de Pentecostés. La congregación era tan pequeña que cabía en una habitación. Eran 120, cabían en una habitación. En el aposento alto estaban, ¿cierto? Cabían en una habitación. La iglesia creció
geográficamente en otros lugares. Empezó en Jerusalén. Empezó en Jerusalén. Pero luego veremos cómo se empezó a expandir a tal punto que cuando la Biblia dice y hasta lo último de la tierra, Claudio que viaja, ¿sí?, tiene que volver a lo último. Hechos 1 nos muestra cómo la persecución dispersó a los creyentes. Los viajes misioneros ayudaron a la expansión de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma ya existía cuando Pablo la visitó, ya la iglesia ya estaba fundada, la iglesia de Roma. La iglesia también creció socialmente. La iglesia en principio era una iglesia de puros hermanos judíos. Ellos dos dicen que los judíos y los convertidos de 15 lugares oyeron el Evangelio. En cuanto al derramamiento, ¿cierto?, del Espíritu Santo y el que pudiesen hablar en nuevas lenguas, fueron 15 países o 15 idiomas que se hablaron allí. Por lo tanto, ya socialmente empezó a abarcar a más personas. Por eso es que es importante el libro de Hechos. El libro de Hechos nos sirve también, es como un puente entre los evangelios y después las cartas que aparecen de Pablo. Porque se nos haría muy difícil entender muchas cosas de lo que ocurrió en la iglesia primitiva si no estuviera el libro de Hechos. Si no estuviera el libro de Hechos, no tendríamos la narración de lo que ocurrió con la iglesia, con el derramamiento del Espíritu Santo y los portentos que Dios hizo, los milagros que hizo, y cómo se extendió el Evangelio a través de los viajes misioneros y cómo fueron alcanzados pueblos y naciones distantes de Jerusalén. Bien, en Hechos capítulo 6 ya encontramos que había dos grupos de judíos, los griegos y los hebreos. Porque ya se había extendido socialmente, había alcanzado a otra sociedad. Hechos 8, Felipe predicó a los samaritanos y en la tarde a un etíope. Y tenemos por último en el capítulo 10, cuando Pedro tuvo la visión y fue a la casa de, ¿cómo se llama? ¿A la casa de quién fue? Del hermano Cornelio. Es un hermano, después se convirtió el hombre. Además, era un hombre piadoso. Y era gentil. Pero él estaba en oración y se presentó en oración delante de Dios. Y Dios atendió a su ruego. Bien, avanzamos. La iglesia creció también en teología. Los primeros días los creyentes que eran judíos les tomó mucho tiempo entender acerca de la ley, la diferencia entre la ley y la gracia, lo que significaba esto. Ellos no lo aceptaban. Tanto así que encontramos después en Hechos 15 cómo tuvieron un concilio para poder tratar de cómo lo haremos con los hermanos, ¿cierto?, que se convierten, que son gentiles, los judaizamos, les decimos que hagan todo el ritual o no. No. Vamos a leer lo que dice Hechos 15:5, por favor, y 15:15. Cuando hablamos del capítulo 15 ya estamos en el año 50 de nuestra era. El concilio de Jerusalén fue en el año 50. Ahí está lo que yo les narraba. Tenían ellos este problema. Los querían a todos judaizar. Y Hechos 15:15, por favor, ¿alguien? El que le toque después el capítulo 15 lo va a tener que explicar, pero ahí está el resumen de lo que se le debía ser el gentil que se convertía a Cristo. Eran todas esas cosas, que se apartara de los ídolos, ¿cierto?, de fornicación, de sangre y de ahogado. Uno de los propósitos de Lucas fue mostrar cómo la iglesia creció en número, en nuevos lugares, abarcó
distintas clases sociales y cómo creció teológicamente, cómo hubo un crecimiento, ¿cierto? Por eso decía yo al principio que ya no es necesario esconder, sino que lo que trajo el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo y la instrucción de los apóstoles era suficiente y los hizo crecer teológicamente. Por eso que se habla en el Nuevo Testamento del credo de los apóstoles. El mayor propósito de Lucas fue enfatizar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces aparece nombrado el Espíritu Santo en Lucas? O sea, en Hechos, 55 veces. ¿Sí? Estos datos creo que son importantes para que usted lo pueda corroborar después en casa, lo pueda buscar, ¿cierto? De esto se trata la lectura bíblica y esto también es un desafío. Cada vez que usted escuche un estudio bíblico, es un desafío para usted para poder interiorizarse y buscar lo que Dios tiene para su vida. No quedarse tan solo con lo que escucha. Si la Biblia la tiene a mano, es más, la tiene en el celular ahora. Es más fácil. Bien, en el Evangelio de Lucas, el escritor dice que Jesús dependió del Espíritu Santo. Vamos a leer esta cita, Lucas 4:1, el 14 y el 18, por favor. Por eso Lucas dice que Jesús dependió del Espíritu Santo. Dice que, ¿cómo dice el 14? En el poder del Espíritu Santo. Fue lleno, después empezó a activarse lo que a él lo llenó. Y el 18, por favor. Ahí ya está sobre él, ya se exterioriza, porque la obra del Espíritu Santo es una obra interna en el corazón, pero que sin duda hay muestras en la parte externa del cambio realizado en el interior. Tiene que obrar, tiene que aparecer. A usted y a mí, la gente que no nos conoce, debe notar la diferencia, lo especial que somos por la vida y obra del Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Qué le pasó a este? ¿Por qué? No sé, encuentro tan rico, tan especial hablar con él. No sé qué tiene, no sé qué tiene él, dicen. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted en su vida? Al Espíritu Santo. Ya, y ahí aparece en Lucas 11:13 que vendría sobre nosotros. ¿Lo leemos, por favor? 11:13. Bien. Ahí está sobre nosotros. Ahí está la promesa que el Espíritu Santo vendría como el consolador, ¿cierto? Como el paracleto para ayudarnos en todo. Bien, avanzamos. Razones por qué fue escrito. Ahí está, eso sirve de un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Eso nos enseña cómo creció la iglesia, pero es un resumen. Es un resumen. ¿Por qué? Porque encontramos en los primeros capítulos cómo creció la iglesia en Jerusalén en cuanto a número con los hermanos, pero por ejemplo en Samaria dice que creció la iglesia, ¿cierto? En los otros lugares, en Judea y donde fueron llevando el evangelio, no hay una gran exposición de lo que ocurrió en esas partes, pero sin duda hay una característica: en todas partes el Espíritu Santo era el que guiaba y llenaba a las personas. Eso se explica y defiende a la iglesia, explica y defiende a la iglesia. Eso nos sirve como una guía de fe y de conducta. ¿Ha leído usted Ananías y Zafira? ¿Cierto? A nosotros nos sirve como fe y conducta. Y conducta. Y eso enfatiza el poder del Espíritu Santo. Otra más, hijo, por favor. En griego se divide en dos palabras, en teo, que es Dios, y filo, amor, el que ama a Dios. Teófilo, ahí dice en el capítulo 1,
Leamos Hechos 1:1, por favor. Ahora, la Biblia nos da información acerca de Teófilo. No, usted no va a encontrar nada más, solo lo que dice. Pero Lucas se refería a él como excelentísimo, tenía un cargo importante. Es más, algunos historiadores dicen que posiblemente él, dentro de su educación y su formación, era un abogado y que le sirvió como abogado cuando Pablo, eso es lo que narra la historia. Yo estoy contando que cuando Pablo apeló al César, lo hizo a través de un abogado y ese abogado debiera haber sido Teófilo. Puede ser, como no puede ser, era un hombre griego, sin duda tenía una gran importancia porque se le trata de la misma forma como cuando Pablo habló con Festo, o excelentísimo Festo, cuando habló con Félix, también se refería de la misma forma. Era gente de gran importancia para la ciudadanía común, por eso que él se le trata así. Después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días en la tierra. Se presentó vivo, encontramos en el capítulo 1 ya, y se presentó vivo Jesús a sus discípulos. Es más, después dice Lucas que se presentó a más de 500 personas en general, no solo a los 12 discípulos. Porque cuando se habla de los discípulos, no se está nombrando a las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras? Fueron a la tumba, sí, las mujeres, pero después también tuvieron ese encuentro. Cristo las consoló también. ¿Y por qué se presentó vivo? Para transformar su tristeza y desconcierto y demostrar que Él era el que había dicho que era el Hijo de Dios. Leamos el versículo 3, por favor, de Hechos 1:3. Cuando dice ahí pruebas indubitables, habla de una prueba segura, de algo concluyente, que no dejaba dudas. ¿Por qué? Porque ahí dice, mostrar su victoria sobre la muerte, evidencia tangible, algo que se podía tocar. Y de hecho, desafió a Tomás, mete tu dedo aquí, ¿no crees? Mira, yo soy. Resucitó en cuerpo y alma y así disipar toda duda, por ejemplo la de Tomás, y el tema de que fuera un espíritu. ¿Por qué? Porque se pensaba que Jesús era como un espectro, como un fantasma. Les mostró las marcas de la crucifixión. Ahí está, para no leer esa cita. Conversó con ellos, respondió preguntas y hizo acciones sobrenaturales. Por ejemplo, la pesca milagrosa. ¿Qué otro episodio recuerda usted que le llame la atención de Jesús cuando se le apareció después de haber resucitado, antes de ascender a sus discípulos? Se le presentó cuando estaba Tomás, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Ha notado usted qué hizo de extraordinario? Jesús tocó la puerta, ¿o no? ¿Qué hizo el maestro? Apareció, pasó la pared como si nada. Se le apareció Jesús, entró a la sala donde ellos estaban, pero no entró por la puerta. Y esta es una acción sobrenatural. Y eso está mostrando acerca del cuerpo glorificado que tendremos nosotros también. Es un anticipo, nos está mostrando a través de lo que Cristo se hizo y se presentó, lo que Él nos va a heredar un día con un cuerpo glorificado. Que no esté sujeto al tiempo, al espacio, ni a la materia. ¡Wow! Al tiempo, porque el tiempo no existe en Él, es eterno, ¿o no? El espacio, lo llena todo. La materia
Dice la Biblia que Dios es espíritu. Y la pesca milagrosa, usted la sabe, ¿cierto? Cuando los desafió, hubieron tantos peces. ¿Mm? La promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Mm? Que serían bautizados también. Dice, el bautismo en agua ceremonial era algo ceremonial, en cambio el bautismo del Espíritu Santo, ahí es con mayúscula, es el verdadero bautismo, pues colocó al creyente dentro del cuerpo de Cristo. La verdad que nosotros cuando somos bautizados es parte de una ceremonia, ¿cierto? Es decir públicamente que nosotros hemos nacido en Cristo y que hemos sido resucitados en Él. Y el bautismo del Espíritu Santo a nosotros nos inserta en el cuerpo de Cristo. Somos parte de este cuerpo de Cristo. Cuando nosotros fuimos bautizados, es una demostración de que lo que nosotros hemos creído, ¿cierto? Es un acto público de nuestra fe. Eso es un evangelio, o sea, el bautismo en el agua, que simboliza también el que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado en Cristo, cuando Cristo fue resucitado. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo y somos llenos de su Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, nosotros empezamos a formar parte de ese cuerpo de Cristo que habla la Biblia. Bien, hay una pregunta. Los discípulos le dicen en el capítulo 1 que cuando iba, perdón, el 7 me parece que es, 1:7 de hecho, para no parafrasearlo. ¿Sabe que Jesús no le respondió esta pregunta? Lo único que le dijo no es que no se ha dado a vosotros saber los tiempos, las sazones. No le dio una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque Cristo tenía algo especial para ellos. Perfectamente ellos estaban esperando que Jesús pudiese libertarlos, ¿cierto?, de la opresión romana y todo aquello. También se puede tomar como el reino milenial, cuando Cristo instaure su reino en el milenio, ¿sí? Se puede responder de las dos formas. Pero Jesús, como decía, no le respondió esta pregunta. Y ahí encontramos ya después el versículo 8. Cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos presentan la historia de la gracia de Dios que inundó al mundo desde la cruz y la resurrección de Jesús hasta los confines, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ahora, el significado de recibir poder. Ellos esperaban un reino militar, un político militar. Ellos pensaban, los judíos pensaban y anhelaban aquello, esperaban de esa forma que viniese el libertador, que finalmente no vino a eso, vino a hacer todo lo contrario. Y si recibiréis poder, poder ahí viene del griego dunamis, ¿cierto?, que significa dinamita, o de ahí viene el término dinamita, de ese poder explosivo, porque eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. En primer lugar, a nosotros vino y nos confrontó con nuestra realidad. ¿Quién no fue confrontado con su pecado? ¿Por qué usted está aquí? Porque un día el Espíritu Santo lo confrontó con su realidad y le dijo, ¿sabes qué? Aquí estamos mal. Y también es explosivo porque cuando ya produjo un cambio en nosotros, queremos alcanzar al resto. Y de hecho a la iglesia fue movida por esto, por este poder explosivo, digamos, del Evangelio en la vida de los primeros cristianos. Un poder que Dios morando en ellos y transformándolos, los equipó para ser testigos. Cuando en la Biblia aparece testigo, en griego, ¿a qué se refiere? Está hablando de un mártir. ¿Se ha fijado cómo nosotros oramos al Señor y nos
ponemos hasta tan evangélicos. Señor, yo soy tu hijo, Señor, pero ¿cómo esto? Señor, líbrame de esto. ¿Sabe que ellos, estos hombres y estas mujeres que entendieron el llamado, aceptaron perfectamente el ser testigos, a ser mártir? Y encontramos también después el primer mártir de la iglesia, que lo veremos después también en el capítulo 7. ¿Quién fue? Esteban, primer mártir de la iglesia. Testigo. Pablo, Pedro, todos los apóstoles. Testigos. Y los apóstoles que fueron levantando discípulos, porque esa era la orden, ¿cierto? Mateo 28, ¿cierto? Que pudiese levantar discípulos y hacer discípulos. Los discípulos de los primeros discípulos de los apóstoles también fueron mártires, que entregaron su vida y que no les importó el tener un segundo más de vida, sino que entregarla al Señor. La asunción de Cristo, cuando la Biblia habla que Cristo ascendió a los cielos, marcó el fin del ministerio terrenal. ¿Cómo fue la ascensión de Cristo? Hechos 1:10. Aquí la nube no es una nube cualquiera. No es una nube cualquiera. Es una figura. Pero lo que pasa es que en la Biblia hay 11 veces en que aparece la nube hablando de la presencia de Dios y de la persona de Dios. Y 7 ya se han cumplido. Voy a leerlas rapidito para poder terminar por hoy día. En primer lugar, se le apareció a Israel camino a Canaán. ¿Qué pasaba con ellos en el desierto, con los israelitas, frente al calor? ¿Y para qué? Y a esa nube era la presencia de Dios. No era una nube cualquiera. Era la presencia de Dios. También sobre el lugar santísimo del tabernáculo, Levítico 16:2, aparece allí la nube. Sobre el lugar santísimo en el templo, segunda de Crónicas 5:14, aparece una nube en el templo de Ezequiel. En el capítulo 10 de Ezequiel aparece aquello. En el nacimiento de Cristo también aparece. En la transfiguración, en el monte de la transfiguración, aparece también la nube. En la ascensión de Cristo, como leyó recién Claudio, aparecerá, estas 7 veces ya apareció la nube, aparecerá en el rapto de la iglesia, 1 de Tesalonicenses 4:16, y Cristo aparecerá en las nubes, dice, ¿cierto? Para venir por el rapto, y aparecerá también en su segunda venida, 24. Vamos a leer estas dos citas. En el rapto, 1 de Tesalonicenses 4:17, y en la segunda venida, Mateo 24:30. Con esas dos citas terminamos por hoy. Y Mateo 24:30. Esos dos episodios acerca de las nubes es lo que nosotros disfrutaremos, lo que nosotros podemos vivir, porque las otras veces, las otras 7 anteriores ya pasaron. Por eso le decía yo que no era una nube cualquiera. Yo, en mi ignorancia, entendía que era una nube, ¿cierto? Lo escondió, pero era la presencia, tratándose del Hijo de Dios, que va a la casa de papá, y el papá lo viene a buscar, está presente ahí.
alzado vuestras cabezas, ¿cierto? Puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Traspasó las nubes para llenarlo todo. La asunción de Cristo, decía, marcó el fin del ministerio terrenal y su exaltación al cielo. Eso produjo la... Ahora, ¿qué hace Cristo en el cielo? Intercede al Padre por nosotros, ¿cierto? Como nuestro abogado. Y nosotros tenemos un intercesor doble. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que dice la Biblia en Romanos 8:26, que nos ayuda a pedir el Espíritu Santo como conviene, pues nosotros no sabemos hacerlo y esto nosotros debemos entenderlo en nuestras oraciones. Decirle, ¿sabe qué? Por favor, ayúdame, yo no sé. Yo no sé el mañana. Yo no sé la hora que viene después. O mi acción en un momento más. ¿Por qué nos tendemos a desesperar? Porque no le pedimos a Él que haga esto. Bien, y tenemos a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, el cual intercede y aboga por nuestras vidas. Un intercesor doble. Doble. Gloria al Señor. Y a causa, ¿por qué será doble esta intercesión? A causa de mi debilidad y de mi pecado. El suyo también. En la parte física, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? En las reacciones, en las emociones, a controlar todo aquello. Necesitamos, y en el cielo, a Cristo. Bien, el propósito, el propósito 1, o la letra A, no es una simple desaparición la de Cristo, sino una entronización como Rey soberano y el inicio de su labor como sumo sacerdote y mediador. Y tenemos el propósito 2, los ángeles aseguraron que Jesús volvería dando a los discípulos y creyentes la confianza de que el plan eterno se cumple. Si Cristo ascendió, es lo que a mí me asegura que un día también volveré, iré a donde Él está, me llevará Él, no iré yo, Él me vendrá a buscar y Él me llevará. Y finalmente, ese Jesús que ascendió al cielo vuelve para venir a buscar a su iglesia.